Oigan, es una cosa tristísima. 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años tiene algún trastorno mental. Y el trastorno mental más común entre los chavos adolescentes, entre sus hijos, es la ansiedad. Y tristemente, alrededor del 32%, y yo diría que un poco más, de los adolescentes han experimentado un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. En México, hasta el 50% de los adolescentes están ansiosos. Entonces, qué duro. Yo siempre digo, cuentavientes, bendito sea el Señor que en mi época, ¿no lo han pensado ustedes? No existían las redes sociales. Imagínense ustedes, acuérdense cómo se sentían de adolescentes. Yo me sentía la menos adecuada, Juan Pablo. No era como yo quería ser. Veía a las chavas de mi edad y decía, pero ¿por qué yo no tengo el pelo así? ¿Pero por qué yo no tengo el cuerpo así? ¿Pero por qué yo no tengo esa estatura? Físico, ¿Pero por qué? más. Claro. ¿Pero por qué yo no tengo esa vida? Y eso que no las veía más que en el colegio. Así es. ¿Cómo los ayudas? ¿Cómo ves? Mira, de entrada, yo me gustaría hacer una pequeña diferenciación porque confundimos, y esto tiene un dejo bastante poco inspirador, porque confundimos la ansiedad que estamos viviendo y a la que tú principalmente te estás refiriendo con los ataques de ansiedad. Sí. Hay que recordar que el ataque de ansiedad es el extremo de la ansiedad cuando ya no se puede controlar. ¿Por qué? Porque tal vez ahorita algunos papás dicen, pero es que mi hijo no tiene ansiedad porque nunca ha tenido un ataque de ansiedad, lo cual no significa que no tenga ansiedad. Que no sea ansioso. ¿No? Y esto es algo muy importante. La ansiedad, a fin de cuentas, es generalmente entendida como un miedo o como una preocupación, a veces extrema, sobre las cuestiones que está viviendo el chavo, ¿no? Y estoy hablando del chavo porque estamos hablando de adolescentes. La verdad es que podríamos hablar en cualquier persona. Porque los adultos, Marta, también sentimos ansiedad también por las redes sociales y también por las comparaciones. Y entonces este miedo y esta preocupación que los chavos viven hacen que permanentemente traigan una especie abierta o no abierta de comparación con los demás. Y en esta comparación, como siempre lo sabemos, pues tendemos a compararnos con el de arriba, tendemos a compararlos con el que está mejor o por lo menos con el que vemos mejor y bueno, pues el déficit se genera en una conciencia de lo que me falta, de lo que ya no tengo, de lo que no he logrado. Por supuesto que los chavos de hoy saben perfectamente cómo funcionan las redes sociales, ven estos ejemplos a los que tú te referías de vidas maravillosas, perfectas en el antro, en el relajo, padrísimo, pero bueno, no ven al día siguiente la cruda, no ven que los papás los regañaron, que se fueron sin permiso, que finalmente tuvieron un asalto o una dificultad al final. Que esos lentes no son suyos, se los robó a su mamá. Exactamente, que perdieron la cartera, que perdieron el celular, todo eso que da la vida perfecta, pues no se ve y hace que esta comparación permanente se dé y que empiece a generar esto que, insisto, se llama conciencia de déficit. Es decir, me empiezo a percatar de todo lo que me falta para estar ahí, para llegar a ese nivel. Y entonces esto devalúa, esto minimiza, esto me deja a mí en lugar de desventaja. Yo muchas veces digo, ¿no?, que así deberían pensar los chavos, y es que me quejaba de que no tenía zapatos hasta que volteé a ver a una persona que no tenía pies, Sí. ¿no? Pero si yo volteo a ver los tenis mejores y más caros que los míos, pues evidentemente yo me voy a sentir por debajo de esa persona que trae unos tenis más caros. Claro. Y eso me va a generar mucha ansiedad. A ver, te voy a hacer una pregunta, no sé si es muy difícil. ¿Cómo sabes, como papá, no eres Juan Pablo Redondo, no llevas viendo niños 35 años, pero tienes a tus hijos? ¿Cómo sabes que lo que tiene tu hijo es ansiedad? Hay muchos síntomas. El primero, tal vez, y más importante, son los cambios en el comportamiento. Es cierto que en la adolescencia hay cambios de comportamiento en sí mismos. No necesitan estar ansiosos para tener cambios de comportamiento, porque vienen todos estos cambios repentinos en el estado anímico. Pero sí, cambios importantes de que era alegre, estaba contento, era feliz, platicaba, y ahora está reservado, está metido en sus cosas, está metido en su cuarto. Y estos cambios de comportamiento hacen que lo habitual ya no esté siendo lo común. Y entonces, claro, ahí podemos ver
un indicador muy importante. Otro son problemas para dormir. Cuando tu hijo te empiece a decir que no puede dormir, preocúpate. Lo más probable es que tu hijo tenga ansiedad. Y nosotros lo atribuimos a muchas cosas. Le decimos, pues es que estás mucho en los dispositivos, es que por eso no duermes, porque te duermes hasta tarde con el dispositivo. Sí, pero hay que ver qué está haciendo en el dispositivo hasta tarde y es incrementando su ansiedad, porque no la está tranquilizando. Y ahí es donde se hace un círculo vicioso que lo lleva muy probablemente a no dormir, a tener problemas de insomnio que suelen ser un gran reflejo de ansiedad. Otro puede ser la irritabilidad constante, los cambios de humor hacia mal, hacia enojo, te empiezan a contestar mal, se vuelven irascibles, se vuelven intolerantes, se vuelven asheros, ¿no? Todo el tiempo están con ash, ¿no? Entran, como hemos dicho, en esta fase chocolate, en donde todo les choca y nada les late, ¿no? Sí. Y por más que tú le hagas, incluso cosas que le gustaban, ya no le gustan, ¿sí? Esto también puede ser un indicador. Mal, a la menor provocación se enfurecen. Se enfurecen como nada si los... quieren, nada les parece, de todo se quejan, andan perpetuamente contrariados. Completamente. ¿No? Sí, sí. Y digo, hay una parte que es obvia en la adolescencia, en donde hay una parte confrontativa, donde hay una parte rebelde, oposicionista, pero a la vez también, bueno, esta irritabilidad puede ser este reflejo. Otra son las quejas frecuentes de muchas cosas, se pueden quejar de cualquier cosa, pero un indicador tal vez un poquito más específico son las quejas hacia el tema de la salud física, ¿no? Me duele la panza, me duele la cabeza, siento mareos, tengo ganas de vomitar, tengo náuseas, incluso vomitan, todo lo que tiene que ver con cambios físicos en esta etapa y que se manifiestan a través incluso de enfermedades de las famosas itis, ¿no? Gastritis, colitis, dermatitis, por supuesto úlceras, ¿no? Todas las enfermedades que están asociadas a las emociones y que es increíble ver chavitos de 12, 13 años que tienen colitis, que tienen gastritis y que incluso ya tienen que estar medicados por estos trastornos. En muchos casos son síntomas claros de ansiedad. Me gusta lo que dices, evitan situaciones. Los niños ansiosos evitan situaciones. ¿Qué significa eso? Sí, que finalmente no hacen aquello que les puede despertar algún tipo de conflicto, algún tipo de incremento en estas sensaciones. O sea, vamos a suponer que tenemos un chavito que anda ansiosito por lo que sea, pero tú de repente le dices, ¿sabes qué? Vas a ir a ver a tu papá, y de repente el niño se pone más mal, ¿no? Empieza a tener esas preocupaciones somáticas y demás, y entonces te dices, es que no quiero. Bueno, ahí hay un indicador que no solamente es un berrinche, no solamente es caprichoso, no solamente es voluntarioso, está teniendo un conflicto con esa situación y la va a tratar de evitar, pues a toda costa, como de lugar. Ya. ¿Sí? Y otra cosa que me gusta que explicas es que los niños ansiosos, igual que los adultos, son perfeccionistas. Sí. Sí, hay algo que yo inventé, porque luego me dicen, lo busqué en internet y no lo encontré. No, yo lo inventé, se llama la TTP. La TTP es la triada terrible perfecta, que es la combinación de 3 componentes. Uno es perfeccionismo, otro es intolerancia y el otro es control. Entonces la gente es perfeccionista para no intolerarse y todo lo controlan porque es la única manera de mantenerse. Y entonces lo controlan siendo perfeccionistas para no intolerarse, porque se intoleran son perfeccionistas o controladores, ¿no? Y entonces giran en esto. Sin embargo, la gente cree que estas características pueden ser características positivas y no tienen una repercusión. La TTP tiene una RTTP, la respuesta a la triada terrible perfecta. El resultado del perfeccionismo generalmente va a ser estrés. El resultado de la intolerancia va a ser frustración y el resultado del control va a ser ansiedad. Entonces, la gente perfeccionista suele ser muy ansiosa por lo mismo. Claro, ¿sí? Gracias. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. 100%. ¿Cómo los ayudas? Y la pregunta es, ¿alguien de ustedes, después de haber escuchado lo que acaba de explicar Juan Pablo, se queda en profundos pensamientos, a lo mejor inclusive entendiendo mejor a sus hijos, dándose cuenta,
Yo creo que lo que tiene es ansiedad. Entonces, si tú como papá no te das cuenta que el síntoma es que conteste mal y que todo el día esté del peor humor, es una explicación de algo más profundo que se llama ansiedad. Vas a estar todo el día corrigiéndolo, regañándolo, castigándolo de aquí hasta que se muera, sin entender que lo que realmente tiene es que tu hijo está ansioso. Y que no, ojo, tiene que ver con que mi hijo nunca ha tenido un ataque de ansiedad y por lo tanto no está ansioso. Claro. Eso es otra cosa, es un extremo. Y solamente me parece muy importante, si me lo permites, Marta, voy a hablar de 5 indicadores también de ansiedad en los niños, porque el niño viene ansioso a veces desde la infancia. 5 indicadores rapidísimos de ansiedad en los niños. 1, primero, cierto descontrol de las emociones, ¿sí? Son niños que son disruptivos, avientan, empujan, avientan, es decir, falta general de control de emociones y de impulsos. Lloran mucho, se deprimen con mucha facilidad, etc. 2, a través de la inquietud. Los niños muy inquietos suelen ser niños muy ansiosos, los mal llamados hiperactivos. La hiperactividad es una condición médica. Estamos hablando de niños muy inquietos. 3, a través de las famosas enfermedades oportunistas, garganta, estómago, colitis, gastritis, dermatitis, que son niños en general muy enfermizos y que ahí se asocia también muchas veces enfermedades que también van ligadas como el asma o como cuando son alérgicos. Las alergias también ahí entran. 4, a través de mañas o manías. Los niños que tienen estas cosas raras, es que mi hijo hace tal cosa porque acomoda en orden o tiene que poner por colores o no me puedo salir del cuarto si no apago primero la luz, morderse las uñas, chuparse el dedo, chuparse la manga. Todo lo que son cosas raras, ahí es un indicador de ansiedad que también entra ahí todo lo que tiene que ver con pipí y con popó en cualquiera de sus dimensiones y también ahí la masturbación infantil, ¿no? Cuando se estimulan solos. Y el último, el quinto, es a través de miedos e inseguridades, ¿no? Miedo a los fantasmas, a los monstruos, a la oscuridad, miedo a desastres naturales, temblores, tsunamis, terremotos, lluvias, inundaciones, miedo, también lo tengo yo, a los rateros, a los secuestros, a los robos, miedos también a cuestiones específicas, por ejemplo, a las arañas, a los elefantes. Y estoy pensando, y puede ser, pequeño corchete, que obviamente, viviendo en el mundo en que viven nuestros hijos hoy, que se enteran de todo, también enterarse de un evento, de que se murió no sé quién, de que se incendió no sé cuánto, de que les dispara la ansiedad. Completamente, completamente. Y de cosas que además a lo mejor no están a nuestro alcance, pero pues ellos tampoco dimensionan si están o no a su alcance un incendio como el que acaba de haber en California, o un tsunami, o un terremoto que hay en Japón, sí, ¿no? Entonces, todo esto son parte de estos indicadores, porque, pues sí, estamos hablando de adolescentes, pero también hay niños ansiosos, y estas características son muy importantes. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, y voy a hablar a lo mejor de generalidades, lo primero que tenemos que hacer, y perdón que lo diga con esta forma, tenemos que ayudar a nuestros hijos a controlar las emociones, ¿sí? O sea, uno de los graves problemas de nuestros tiempos es lo que he dado en llamar la inmadurez emocional. Es decir, personas que tienen dificultades en el manejo de sus emociones y de sus impulsos. Por supuesto, acordes a la edad. No le vamos a pedir el mismo control emocional a un niño de 2 años que a un niño de 5, que de 7, que de 9, de 12 o de 40, ¿no? ¿Por qué? Porque el control emocional va variando, pero tenemos que ir trabajando con ellos en esta gestión emocional. Porque a fin de cuentas la ansiedad también es una incapacidad para gestionar la emoción de manera adecuada. Sí, pero a ver, no se le ayuda a un hijo a manejar sus emociones suprimiéndolas. No. O castigándolo. No. O diciéndole, las niñas bonitas no lloran. O diciéndole, por lo que acabas de hacer, te vas castigado a tu cuarto de aquí hasta que te mueras. No. Eso no es gestionar las emociones. No, y tampoco estoy hablando de que descalificar lo que siente el niño o que siente el adolescente es una forma
de ayudarlo a gestionar. No, aquí las emociones están, las emociones existen y hay que saber qué hacer con ellas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, finalmente, primero, identificando la emoción, sabiendo de dónde vienen, qué se hace, porque aquí hay un proceso que me gustaría aclarar. Los factores externos despiertan emociones. Esas emociones las sentimos, se convierten ya en sentimientos, las sentimos. Y esas emociones que sentimos se van a los pensamientos y entonces ya son ideas. Entonces es factor externo, emoción, sentimiento, pensamiento. El problema es que en la ansiedad lo que ocurre es que hay una sobreposición de los pensamientos asociados a sentimientos que despiertan emociones. Entonces, el chavo ya no necesita el factor externo para sentir la ansiedad que siente, con que piense en ella. Por eso estamos recurrentemente con esta línea en donde llevan los chavos a, mientras más, por ejemplo, en este caso, redes sociales ven, más ansiedad despiertan. Pero a la vez esa ansiedad los lleva a ver más redes sociales, y entonces ahí es donde se hace un círculo vicioso. Lo que tenemos que hacer es esta relación entre emoción y pensamiento pasando por los sentimientos. Sí se vale sentir, todos sentimos, tenemos que validar lo que sentimos, pero también hay que saber qué hacer con lo que sentimos. Y una de las formas, por ejemplo, de gestionar estas emociones es reconocerlas, validarlas y en un momento dado darle tiempo a la emoción de que fluya, porque hay que recordar que la emoción es temporal, es intensa y es fisiológica. Dame esa conversación con un niño. Es relativamente sencillo. Mira, aquí tú estás sintiendo esto, ¿ok? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Pues estoy sintiendo, no sé, como algo. ¿Qué cosa? Pues no sé, como cosas, como que me hace así, como ñáñaras, como todo esto que acostumbramos siempre manejar. Entonces, hay que empezarle a poner nombre a las cosas para que ellos sepan manejarla. Si lo que tienen, por ejemplo, es frustración, bueno, hay que trabajarlo a través del reconocimiento, por ejemplo, de que las cosas no siempre van a ser como él quiere. Dame la conversación. ¿No? Por ejemplo, Estoy frustrada, mamá. Está frustrada porque su amiga mamá. sí tiene novio. No, yo te lo y ella voy a no. platicar. Estoy frustrada, mamá. Porque no entiendo por qué todas mis amigas tienen novio y yo no. Ok. ¿Y eso qué te hace sentir? Ok. Pues que yo no estoy bonita, que nadie me va a querer y que nunca me voy a casar. Bueno, eso que estás sintiendo es una cuestión que se llama frustración y que es temporal, porque simple y sencillamente te estás comparando con los demás. Lo que tú tienes que hacer es focalizarte en ti y darte a ti el tiempo, primero de sentirte frustrada y segundo, dar el tiempo para tener a la persona que va a llegar a tu vida. Ahorita no ha llegado, punto. Pero mamá, ¿y si nunca llega? No, si va a llegar, yo te lo garantizo. En vez de decirle... En vez de decirle, estás loca, no seas tonta, no estás en edad, no tienes edad para eso. Sí. Porque eso es lo que hacemos. No estás en edad para novios, cállate, escuincla, y vete a hacer la tarea. Ya. ¿No? Exacto. No estoy realmente reconociendo lo que estás sintiendo y tampoco le estoy diciendo qué es lo que tiene o debería de derivar de eso. O sea, las emociones todos las sentimos. El problema es qué haces con ellas. Claro. Y tenemos que enseñarle a nuestros chavos a qué hacer con las emociones. Y el ejemplo más claro y más típico es, el cuate está enojado. Ok, el enojo se vale sentirlo, es genuino, todos nos enojamos. El enojo se vale expresarlo, verbalizarlo. A ver, dime, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te atañe? ¿Qué te está frustrando? ¿Qué te está enojando? 3, el enojo no se vale actuarlo. Y el problema del enojo y de muchas otras emociones es la forma en la que actuamos la emoción. Entonces, ¿en dónde vamos realmente a enseñar a nuestros hijos? En la contención y en el deseo de que utilice la emoción de maneras adecuadas. Incluso me voy por otro lado hacia el famosísimo asunto de la inteligencia emocional. A fin de cuentas, ¿qué es la inteligencia emocional, Marta? Es saber qué hacer con lo que siento para que no me frieguen ni a mí ni a los demás. Eso es inteligencia emocional. A ver, ¿qué vas a hacer para esa frustración que sientes porque no tienes novio y todas tus amigas sí, para que a ti no te friegue y no friegue a los demás?
pues me tengo que calmar, tengo que entender, tengo que racionalizar que pues no estoy en momento, que no ha llegado nadie, que mis amigas a lo mejor son más coquetas, que yo soy más reservada, que bueno, eso es lo que tendrías que hacer con esa emoción de frustración para darle una salida que sea deseable y que en este caso la inteligencia emocional, siempre lo he dicho, pues es un asunto personalísimo, porque lo que a ti te funciona en un momento dado para gestionar tu emoción, a lo mejor para Rebeca eso no le funciona. Ya está, dice, no, es una tontería. Entonces Rebeca tendría que encontrar la forma de gestionar la emoción para que a ella y a los demás le friegue lo menos posible lo que está sintiendo. Eso es enseñarle a nuestros hijos. Esto era tan mi mamá. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cada vez que cualquiera de nosotros contestaba mal o hacía una mala crianza, mi mamá siempre decía, es que anda cansada la Eugenia. Así era. Es que no puede ser, mamá. Me contestó horrible. Es que anda bien cansada y bien nerviosa con el examen, la Eugenia. Cálmate, Marta. Así nos decía. ¿No? Sí, pero no era de, a ver, Eugenia, veo que estás contestando mal. ¿Qué sientes? Ya sabes, cero. Nada más decía, está cansada. Siempre que contestábamos mal decía que estábamos cansados. Pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta porque no me quiero quedar sin tiempo. Miren, Juan Pablo lo ha dicho 600 veces. Uno quiere llevar a sus hijos a terapia para que Juan Pablo se los componga. Totalmente. ¿No? Sí, sí. Es que quien tiene que ir a terapia es uno. Y explica por qué. No, por todo. Acabas de darle el todo. punto exacto. Hay muchas veces que los papás van para llevar a los hijos, yo siempre recibo a los papás primero, sea el caso que sea, y le digo, pues es que el niño no necesita terapia, el que necesita la terapia eres tú, ¿no? Hay muchas razones, voy a decir una. Los chavos reciben lo que nosotros les damos. Si tú a un niño le das amor, cariño y comprensión, te va a recibir eso. Si tú a un niño le das golpes, humillaciones y maltrato, te lo va a recibir. Si tú a un niño le das límites, reglas y estructura, también te lo va a recibir. Si tú a un niño le das soberbia, arrogancia, prepotencia, también te lo va a recibir. ¿Por qué? Porque los niños son la esponja que recibe lo que nosotros les damos. Por eso, cuando nosotros vemos a un fruto que está descrito de determinada manera, pues después de 35 años, te prometo que he aprendido qué tipo de árboles gestan esos frutos. A ver, no, ya es que te amo. Entonces, a ver, dame un ejemplo de por qué cualquiera de ustedes que está súper preocupado por su hijo adolescente tendría que ir a verte primero. Porque el problema es primero, hay tres en los adolescentes. Hay tres tipos de problemas centrales. El primero son problemas de afectación emocional real. Las broncas emocionales que los chavos traigan. Punto. Por lo que sea. Sí. El segundo son cuestiones de manejo. Es decir, lo que a mí me gusta llamar literalmente si es un niño bien criado o es un niño mal criado. Y todo lo que tiene que ver con límites, reglas, estructura, manejo de autoridad, manejo de consecuencias, lo que le permiten, lo que no le permiten, el hasta dónde, la sobreprotección, el consentimiento, los gritos, los sombrerazos, los golpes, todo eso es crianza. Y entonces los papás finalmente te dicen, es que mi hijo es así, asá, 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 y entonces eso automáticamente me remite al árbol, porque al árbol por sus frutos se le conoce. Si me narran el fruto, pues yo ya sé, porque a veces los papás me dicen, es que parece que tienes cámaras en nuestra casa. No, es que yo sé qué tipo de árbol genera este fruto que me estás mostrando. Sí. Y a veces los papás me dicen, es que somos así, ya sé. Yo pongo cara de, ya me imagino cómo estarán tus hijos, porque tus hijos deben de ser así, ya sé. ¿Cómo sabes? Pues es que yo sé qué tipo de árboles generan eso. Entonces, ¿por qué deben de ir? Yo siempre recibo a los papás primero, sea quien sea. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú te das cuenta si estás hablando de un problema de manejo o es un problema del chavo, ¿sí? Sí. Hay un tercer nivel que es la adolescencia. La adolescencia trae en sí mismo una serie de problemas. Yo lo digo muchas veces en broma, nunca lo he hecho. Es que voy a hacer una lista de características adolescentes. Cuando el papá de un adolescente llegue, le voy a decir, paloméame las que tenga aquí tu hijo. Luego le vas a poner un 1 si lo tiene leve, un 2 si lo tiene moderado y un 3 si lo tiene grave. Y ya acabamos valorando a tu hijo. Porque los chavos traen características muy particulares. Si nosotros no logramos que los papás entiendan una serie de
de conceptos de crianza, como por ejemplo, voy a poner uno, los límites y el amor no están peleados, ¿sí? Y tan estoy convencido que los límites y el amor no están peleados, que estoy convencido de que ponerle límites a un hijo es un profundo acto de amor. ¿Por qué? Porque lo estás preparando para la vida. Los papás que no ponen límites, que no tienen reglas, que no manejan adecuadamente la autoridad, inicialmente se la pueden llevar muy fácil, porque no se confrontan con sus hijos, porque no están peleando con ellos, porque los dejan ser, porque los dejan hacer lo que se les pega la gana, en pocas palabras, y entonces pues ellos no tienen bronca de confrontación con ellos. El problema viene después, que es cuando me llegan a mí adolescentes con chavos que les digo a los papás, es que esto debió de haber tenido un trabajo previo para que tú hoy lo puedas manejar y controlar. Pero si tú no hiciste ese trabajo previo, pues hoy no lo puedes controlar. Y esto lo puedo hablar en N cantidad de ejemplos. A ver, ¿no les dan ganas como de irse a vivir a casa de Juan Pablo? Lo que yo les quiero decir es que el cambio tiene que empezar por nosotros. Y Juan Pablo, que llevo conociéndolo como 35 años, el mejor consejo que ha dado en este programa es que el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es ser un mejor papá y una mejor mamá. Sí, claro. ¿En qué sentido? Con más información, con más herramientas, con más experiencia, con más tablas para poder manejar el hijo que tengas enfrente. Completamente. Y una de las cosas que yo Y a eso les puede ayudar Juan Pablo. Una de las cosas que yo más tengo que hacer cuando llegan los papás es lo que yo denomino cambiar los chips. Porque llegan con el chip de, por ejemplo, que al hijo que se le deja ser y que se le deja hacer lo que se le pega la gana, va a ser un niño más seguro, más confiado, más autosuficiente, mejor plantado y con una mejor estructura de personalidad. Eso es una falacia. Eso no es cierto. Está perfectamente comprobado que los niños que crecen en ambientes estructurados, con reglas, con límites, con una adecuada autoridad, son más seguros, más confiados, más autosuficientes, mejor plantados, con una personalidad más fuerte, más sólida. Entonces imagínate un papá que piensa pues que dejar ser a su hijo lo va a hacer fuerte. No, dejar ser a su hijo lo va a hacer inseguro, ansioso, con falta de certeza, con falta de claridad, no va a tener los pies bien puestos sobre la tierra, le va a faltar estabilidad, le va a faltar equilibrio. Claro. ¿Por qué? Pues porque no se los dimos. Bueno, les digo una cosa, ya olvídense de qué comprar olvídense. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es salud mental. Sí. Pero uno no puede regalar salud mental si uno no la tiene. Y por eso es importante que cuando uno piensa en llevar a sus hijos con un psicólogo, un terapeuta, como Juan Pablo Arredondo, pienses que quien primero tiene que ir a hablar con Juan Pablo eres tú. Totalmente. Para ver qué onda, qué está pasando y cómo estás. Juan Pablo Arredondo está en la Ciudad de México. En Twitter es Juan Pablo Arredondo H. En TikTok, Juan Pablo Arredondo. Igualmente en Facebook. Tiene un Spotify, tiene un podcast increíble que se llama Mi psicólogo. Mi psicólogo. Juan Pablo, un placer tenerte acá. Es un placer para mí. Muchas gracias.